En otro vídeo hemos aprendido a ajustar la ganancia de entrada de cualquier canal a través del botón de preescucha PFL, Prefader Listening. Al pulsar este botón, lo que estamos haciendo es enviar ese canal a los diferentes sistemas de monitorización que tiene el técnico para ajustar su nivel de señal. Por ejemplo, si lo pulsamos, estamos enviando su nivel tanto al indicador de nivel de la mesa de mezclas como a la salida de Control Room y a los auriculares que podemos regular mediante este potenciómetro. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos es: ¿podemos también monitorizar y controlar la señal de salida de las salidas físicas de los grupos 1, 2, 3, 4 y de las salidas auxiliares, en este caso las salidas 1 a 6? La respuesta es sí. Si nos fijamos, al lado de cada potenciómetro de la salida auxiliar tenemos un botón llamado AFL, que significa After Fader Listening. A diferencia del PFL, esta señal se recoge y se envía hacia el indicador de nivel después de pasar por el potenciómetro o el fader auxiliar, en este caso el 4. Eso quiere decir que si lo pulsamos y subimos el potenciómetro, también subirá el nivel de salida y lo podremos recoger o reflejar en el indicador de nivel. Mientras que si bajamos este potenciómetro de salida, también nos lo reflejará y así nos lo indicará el indicador de nivel y la salida de auriculares. Como vemos, si le doy más nivel, se escucha más fuerte en los auriculares y en las salidas del técnico, Control Room Out. Y si lo bajo, también baja el indicador de nivel y la salida de auriculares y de control del técnico. Por tanto, se trata de un control de monitorización post potenciómetro o post fader, es decir, AFL. Esto es así tanto en las salidas auxiliares como en las salidas de los grupos. En este caso, si nos fijamos, también tenemos aquí arriba, encima de los faders de grupos, un botón llamado AFL, que hace la misma función que hemos visto en las salidas auxiliares. Eso quiere decir que si, por ejemplo, enviamos este canal hacia los grupos 1 y 2 y subimos los faders de los grupos y ahora queremos ver el nivel de salida de esos grupos, por ejemplo, si son salidas físicas que se llevan a front fields o cajas de relevo, si queremos monitorizar su señal de salida, pulsaremos el botón AFL. Además, deberemos pulsar el botón llamado Group para poder ver los diferentes grupos en los indicadores. En este caso, como tenemos dos indicadores, se reserva el indicador 1 y 2 para los grupos 1 y 2, mientras que estos indicadores de la derecha se reservan para los grupos 3 y 4. Vamos a probarlo. Primero, si subimos los faders de los grupos, también subirá el indicador de nivel. Y si los bajamos, también baja el indicador de nivel, porque se trata de una señal AFL. Si ahora queremos probar con los grupos 3 y 4, podemos enviar también la señal hacia los grupos 3 y 4 y subir los faders de grupos 3 y 4 y ponerlos en AFL. En este momento estamos viendo en la derecha los grupos 3 y 4, aquí y aquí. Además, vamos a comprobar que son post fader. Si subimos grupo 3 y 4, sube el nivel de los grupos 3 y 4, y si los bajo, baja el nivel de los grupos 3 y 4. Mientras que si pulsamos también a
FL en los grupos 1 y 2, podemos ver los de los grupos 1 y 2. Subimos, bajamos, grupo 1 y 2, y aquí grupos 3 y 4. 3, 4, 1 y 2, y ahora todos juntos. Por tanto, como hemos visto, el técnico también tiene control tanto por auriculares como en el indicador de nivel para las salidas auxiliares y para los grupos de audio a través del botón AFL, After Further Listening.